CEBEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Este programa va a ser divertido, interesante, novedoso, porque tenemos a un especialista con el tema de la felicidad en Instagram o Instagram en la felicidad, o bien la felicidad en tiempos modernos retratada en Instagram. Él es el doctorante Mario Melchor, quien actualmente, quien está a punto de concluir el doctorado en estudios interdisciplinarios de pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía y quien de formación es filósofo. Hola Mario, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por estar con ustedes. Gracias. Platícanos. Tú como filósofo evidentemente tienes clarísimo cuál era el concepto de la felicidad de estos estoicos, de estas diversas corrientes de la antigua Grecia. Y en ese sentido, Mario, tú retomas en el siglo XXI una investigación y te vas a la red social preferida de la chaviza, que es Instagram. Platícanos, por favor. Sí, esta investigación, platicábamos antes de entrar al programa, la inicio en 2019 porque en una plática de amigos me comentan que en la empresa Samsung están buscando una nueva posición, que es la del gerente de la felicidad. A mí me salta de primera mano qué cosa es esto de un gerente de la felicidad, de dónde viene, porque inevitablemente como filósofo el concepto de felicidad está muy permeado en casi todos los pensadores. Al momento que yo estoy investigando me doy cuenta que es una posición ligada a recursos humanos que busca mantener al empleado en la comodidad mayor posible dentro de la empresa para retenerlo y buscar que esta empresa se posicione como el lugar ideal para el empleado. De ahí yo me empiezo a percatar que cada vez es mucho más frecuente, sigo hablando de 2019, el concepto de felicidad. Estábamos en ese primer esbozo escuchando del COVID-19, la parte de la enfermedad, y cuando da el 2020, el concepto empieza a surgir de diversos sectores, cómo ser feliz en estos tiempos de encierro, cómo el encierro ha afectado a las personas emocionalmente, y eso me lleva a empezar a identificar que en redes sociales el concepto es muy, muy ágil. Empieza por una comida, por una reunión de amigos, etcétera, al punto en el que digo, este concepto actualmente debe ser investigado. Necesitamos trabajarlo. Perdón que te interrumpa. ¿Tú consideras que fue específicamente en este concepto de la felicidad o de reparar en la felicidad, que fue como un parteaguas la pandemia, como sucedió con la peste negra, que estaban en un en época medieval, si bien ya iba de salida y no es el único factor que determina que después venga el renacimiento y entonces el foco se ponga en el hombre y ya no en Dios? ¿Tú crees que algo cambió, como que se movió un botoncito en ese sentido respecto de pandemia y felicidad? Yo puedo notar que a partir de la pandemia las personas son un poco más conscientes del papel que están haciendo, y digo papel en el sentido amplio, como para lo que están haciendo las personas en el mundo. A partir de la pandemia he notado que las personas se preocupan más por saber qué están haciendo aquí, que solamente por el trabajo o por las actividades que tienen que realizar. Y particularmente en mi investigación, la felicidad ha estado presente en casi todo el desarrollo vital que han tenido las personas. Ok. ¿Estos gerentes de la felicidad deben ser psicólogos o qué formación hay que tener para convencer a alguien que esté en el mejor lugar y que si se va a sufrir muchísimo? Yo actualmente creo que ha sido mucho más específico el uso del papel del psicólogo, específicamente de una rama que se llama positiva.
También lo podemos identificar como psicología positiva, que nada tiene que ver con lo que filosóficamente identificamos como positivismo. En el caso de los psicólogos, tienden a una visión mucho más optimista de la realidad. Es decir, estas actividades como de mencionar todos los días las cosas buenas, ser agradecido con la vida, con las personas, tiene esta tendencia del psicólogo positivo. Y en algunos sectores se ha buscado que las personas que ocupen esta posición tengan esta corriente, pero no es obligatorio. Actualmente muchas de las posiciones medias o de los mandos medios tienden a buscar más bien las habilidades blandas de las personas que solamente la formación especializada. Ok, me imagino que capacidad de persuasión, ¿verdad? Probablemente. Sí. Oye, o de análisis para poder identificar en los trabajadores, en el ambiente de trabajo, cuáles son las áreas que pueden mejorar. En sentido positivo, claro está. Psicología positiva me huele a New Age. Es parecida, surge igual en el siglo pasado, pero esta tiene una perspectiva de buscar que el humano, para tener un rango amplio, se optimice. Es decir, que las actividades que realiza de manera rutinaria, que le son desgastantes, traten de minimizarse para que él mismo sea la persona que automáticamente se empiece a potenciar. Por poner el caso, las personas que no hacen ejercicio solas deberían de empezar a ver cuáles son las ventajas y convencerse de que tienen que hacer esta actividad, además de las otras que ya realizan. Y luego el ahorro, y luego el meditar, y así una tras otra, porque el fin de la psicología positiva, al menos lo que yo he observado, es la optimización humana. Yo que soy muy mal pensada, estoy pensando en, no por buena onda de la empresa, sino porque entre más feliz seas, más productivo eres, ¿verdad? Muy probablemente. Está como perversón el asunto, sí, creo. Yo creo que puede aplicar en los dos sentidos, pero muy seguramente la mayor parte tenga que ver con esto, con retención de empleados, con la autoexigencia. Porque bien pudiera ser que en un sentido mucho más relajado, sí pueda ayudar a las personas, que esta actividad de ver la vida con mucho más optimismo le ayude a las personas a sobrellevarla, porque evidentemente la vida no siempre es color de rosa, la mayor parte del tiempo es gris, incluso a veces medio claro oscura, pero en estos momentos el tener inteligencia emocional, que también es una particularidad que ha surgido con esto de la psicología positiva, podría auxiliar a buena cantidad de personas. Lo malo es cuando es utilizada con fines de producción. Y solamente de producción, alejándose de lo humano. Sí, me imagino, evidentemente hay trabajos horribles. Imagínate ser obrero y poner así envases 8 horas. Eso debe ser de un tedio espantoso, ¿no? Tienen que hacer un lavado de cerebro espectacular para pensar que estás siendo muy feliz haciendo esto, ¿no? Sí, o por ejemplo, yo lo he observado con las personas actualmente que están en programación. El trabajo del programador es agotador, en verdad, desgastante. Estar frente a una pantalla, en una silla que por muy cómoda que sea después de 8 horas, debe ser el infierno. Y estar viendo tu código todo el día, código y código y código y código. Nosotros como humanistas, a veces el texto mismo es cansado. Y eso que el texto no nos daña la vista tanto como lo puede hacer una pantalla. Pero si a eso se le suma que las mismas personas que están en la programación les dicen, es que estás en la mejor empresa posible porque aquí puedes jugar en Xbox, jugar en alguna plataforma, tienes acceso a una cafetería, es decir, todos estos agregados van entrando dentro de la perspectiva del trabajador para retenerlo, para mantenerlo y que siga esforzándose por permanecer. Perdón que te interrumpa, esto tiene que ver con la política del empleado del mes, de que vamos al súper y siempre hay así fotitos y en un mural, el empleado del mes, el mejor del mundo. ¿Está relacionado? Probablemente
ahora esté relacionado. En otro momento creo que tenía mucho significado para el trabajador saber que el esfuerzo que hacía era reconocido por el empleador, pero en la actualidad, si no te lleva a cabo una remuneración, un bono, algo que le haga sentirse retenido en ese trabajo, probablemente sea parte de esta visión. Háblanos, por favor, de algo que me comentabas fuera del aire. Estas ciencias de la felicidad que se me pararon los pelos de punta. Ciencias de la felicidad, ¿cuándo surgen? ¿Y en qué consisten? La mayoría de ellas surgen, suena bien raro decir el siglo pasado porque apenas llevamos 24 años de pero sí, en el siglo pasado, y tienen el objetivo de medir la emocionalidad, es decir, estas sensaciones que primeramente son cualitativas, cómo medirlas, cómo potenciarlas, cómo incluso hasta determinarlas en diferentes sectores. Y se empiezan a dar cuenta los diferentes profesionales, y ahí el vínculo con la parte del doctorado de interdisciplina, que no depende de una sola de las áreas del conocimiento, sino de varias colaborando en torno hacia una problemática. Esta en particular de la emoción, porque aborda a economistas, a psicólogos, al propio filósofo, a incluso neurólogos, historiadores. Hay muchas personas que están involucradas en identificar qué es lo que está entendiendo la humanidad o grupos de personas por felicidad, por enojo, por envidia, por tristeza, incluso por emociones que no sabemos cómo identificar todavía. Hay una gran cantidad de estudios actualmente sobre las emociones, porque hay unas que son muy raras. Por poner el caso, una que a mí me ha sorprendido actualmente es la de la melancolía, porque es la alegría de estar triste. Es decir, sí, suena... Schopenhauer así abre su libro El arte de ser feliz, claro, ¿te acuerdas? Que dice, hay dos tipos de seres humanos. Los melancólicos, que vamos a ser filósofos, historiadores, escritores, poetas y depresivos. Y los otros que viven brincando de felicidad, ¿verdad? Sí, justo. Y tiene que ver con eso, que estamos empezando a ver que humanamente construimos muchas más identificaciones de nuestras emociones en la relación con el otro que de manera individual. Mucho de lo que hacemos depende de la colaboración, del estar con los demás. Y vaticinando, así es como planeo terminar la investigación, que la felicidad no es eso que tratan de imponernos, sino lo que nosotros hacemos con el colectivo, tejiendo redes, haciendo relaciones. Fíjate que eso es súper interesante porque te decía que, bueno, en la historia no es que todo el tiempo el ser humano se haya clavado diría el Schopenhauer, ¿no? Parafraseando su título, el arte de ser feliz. O sea, hay momentos en los que la historia ha sido tan cruda, la existencia humana, en donde, no sé, bisabuelas, abuelas, pues no se casaban con el que más les gustaba, sino con el que asegurara que iba a haber comida para los 20 hijos que iban a tener. Yo no me imagino a las bisabuelas pensando, ay, ¿seré feliz? Ay, ¿qué necesitaré para ser más feliz? Cuando no había antibióticos, no había penicilina, cuando tenían 20 hijos y sobrevivían 4 porque se morían de una diarrea, de una gripa, de una pulmonía. Ellas mismas, las condiciones de vida eran paupérrimas, claro. No sé, hasta muy entrado el siglo XX, en México más o menos el promedio de vida era de 40 años, ¿no? Sí. Entonces, lo que te quiero preguntar es que, como filósofo, vemos a los filósofos de la Grecia antigua, y ahí sí ponen como mucho Epicuro y todos ellos hablan mucho de la felicidad. Y luego ya la perdemos, ¿y cuándo se retoma? Yo creo que a partir de la era industrial, porque hay una tendencia en cuanto al consumo. Antes de que tuviéramos esta época consumista en la que habitamos, las personas estaban mucho más preocupadas por el trabajo, por la salud, incluso si retomamos la parte de la Edad Media, por la
Por sobrevivir, sí, ¿verdad? y veían la vida como esta condición futura. Y en la actualidad, como tenemos mucha de la vida resuelta, veía hace un tiempo un TikTok que decía que nosotros probablemente consumimos un mejor vino que cualquiera de los reyes medievales por los procesos industriales, porque ya nuestras comidas están sumamente certificadas. Y entonces, en ese mismo sentido, si tenemos mucha de la vida resuelta, hay muchas actividades que tienen que cambiar. Una de ellas, el sentido de lo que hacemos aquí, porque a pesar de las condiciones laborales en las que nos encontramos, económicas, etcétera, aún gozamos de tiempo para poder dispersarnos. Y siempre va a surgir esa pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y después de la Segunda Guerra Mundial surge lo que platicábamos hace rato, un concepto que es el confort y el tiempo libre. Sí. Y entonces ahí es cuando el capitalismo nos introyecta el concepto de felicidad, pero te preguntaba, y te lo vuelvo a preguntar, sí, pero es una felicidad muy maniquea, inducida por esta industrialización acelerada, en donde de lo que se trata es de consumir para ser feliz, y creo que el autor que mejor refleja esto ya en la posmodernidad es Lipovetsky, ¿no? Muy probablemente en esta condición de hipermodernidad en la que nos encontramos, donde es tan efímero y tan rápido las emociones, las actividades que hacemos, incluso hasta la percepción de la realidad, necesitamos algo de dónde asirnos, alguna condición que pueda permear mucho más allá de nuestra propia realidad inmediata, y muy probablemente lo han identificado en esta actividad de la felicidad, porque la felicidad es un término polisémico. Para algunos puede ser estar con la familia, para otros puede ser la compra, para unos más el sentido de trascendencia relacionado con alguna religión, y en ese mismo tenor el capitalismo mete sus tentáculos en casi cualquiera de los sectores, porque yo le puedo ofrecer una salida a comer a mi familia y eso los puede hacer felices. Puedo comprar el nuevo producto ligado a cualquiera de las religiones y eso hace feliz. Incluso como trabajador puedo actualizar mis indumentarias y eso hace feliz, a pesar de lo efímero que pueda sonar cualquiera de esas actividades. Y mira, ahorita que hablabas de las emociones, nada más que ahorita no me acuerdo cómo se llama esa emoción, que te quiero preguntar si es de nuevo cuño, porque tú decías que hay muchas emociones como posmodernas que incluso todavía ni las nombramos. Hay una que consiste en el sinsentido de la vida. No me acuerdo cómo se llama, leí una novela al respecto de... Ay, qué flojera la vida. Que todo te parece así, igual, plano. O sea, no es que estés deprimido, pero tampoco eufórico, sino que todo te vale, te da igual estar vivo, muerto, nada te emociona, ¿no? Yo la recuerdo de un poema de Juan de Dios Pesa, que se llama Reír llorando, y dice que viven el spleen, es decir, la vida sin sentido. Hay una asociación, es una... emoción aparentemente francesa, hasta donde yo la he rastreado, que significa el caminar por un corredor vacío, como cuando vamos en el centro muy noche o muy de mañana y vas caminando, pero es esa sensación como de abandono del mundo, pero aún así se sigue manteniendo. Oye, ya vamos a entrar a Instagram porque si no nos va a dar. Sí, claro. Platícanos qué te has encontrado en Instagram para tu investigación. Sí, yo entro en la parte de las redes sociales porque en ese momento yo estaba siendo profesor de bachillerato. Y observo que mucho de lo que comentaban mis estudiantes está relacionado con lo que ven en las redes sociales. Para poner una situación, yo le preguntaba a mis estudiantes de ese momento, ¿y ustedes cómo observan la vida? ¿Cómo sería una vida feliz? Y era muy permeable que en todos los grupos, en ese entonces tenía 7 grupos de más o menos 30 personas. Pobre de ti, antes no moriste en el intento. Sí, y de bachillerato. Era una escuela más o menos pequeña, pero yo observaba que se repetían. Todos decían, quiero viajar,
quiero una pareja que me quiera, quiero tener dinero y quiero dispositivos. Y así en cada uno de los salones la misma respuesta, con los mismos, casi con las mismas palabras. Y me doy cuenta que en la red social donde se están manejando ellos es Instagram. Una vez que yo entro a Instagram, me encuentro con que la red social me identifica excelentemente bien. Sabe que yo soy varón, sabe la edad que tengo, sabe incluso hasta cuáles son los perfiles que deberían de proporcionarme a mí para mantenerme cada vez más tiempo dentro de la plataforma. El algoritmo sí, perverso. Ajá. Y entonces, en ese sentido, observo que muchos de los que están consumiendo las juventudes es producto de lo que en redes sociales se está vendiendo o está manteniendo a las personas ligadas a este proceso. Y noto que esta cosa del algoritmo tiene esa tendencia a buscar mantener categorías en diferentes públicos. Fíjate que ahorita que estabas platicando de esto, de la repetición, sí es muy sintomática de las nuevas redes sociales. Por ejemplo, alguien que dice algo divertido o sarcástico y entonces lo replican 30,000, pero con la voz original y ya nada más lo actúan, ¿verdad? Sí. Y por eso todos tienen el mismo léxico. Sí, y además hay muchos trends que se van permeando dentro de la sociedad. Ahorita, por poner un ejemplo, hay muchos diálogos que si uno los platica en determinados grupos sociales, ajá, de manera rapidísima, saben que tú viste ese video o que tú eres parte de ese colectivo. Y cuando no reaccionas, saben que estás fuera. Saben que perteneces a otro grupo. Te dicen abuelito, ¿no? Porque allá hasta en esas redes dicen, sí, ay, el pobre nada más tiene Facebook, ¿no? Sí, ya es de abuelitos. O por lo menos de las generaciones que nos fuimos incorporando en las redes sociales. Sí. Oye, ¿y cuál es ese? Tú manejas dos conceptos. El buen... la buena vida. La buena vida. La vida buena. ¿En qué consisten? Uno se refiere a... Para poder analizar Instagram, busqué cómo categorizar lo que yo me encontraba. Y en ese momento, el director de mi investigación, que es el doctor Salvador Arellano, me comenta que en un texto observa que para otra actividad, para la ética hospitalaria, ya se estaba empezando a utilizar una perspectiva que era todos los que están viviendo una vida mucho más ligada hacia la trascendencia o hacia seguir un concepto, por ejemplo, lo bueno, lo bello, lo verdadero, para ser muy filosóficos en este criterio. Uh-huh. Y los otros que están mucho más pendientes de que la vida sea un disfrute continuo y mantenido. En ese sentido, yo tomo los conceptos para poder investigar en Instagram cómo es que se está dando esta réplica. Y parece ser incluso hasta una copia, porque para un público se da esa perspectiva de que la vida pues solamente es un tránsito. Somos ese otro ser que va a trascender y se va a unir al cosmos o va a entrar dentro de esta perspectiva mística. Y para los otros también hay una venta, que es todos estos disfrutes y actividades, consumos que pudieran hacer la vida mucho más agradable. Maestro Mario Melchor, filósofo de formación, estudiante ya casi doctor en estudios interdisciplinarios en pensamiento, cultura y sociedad. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos tus resultados de investigación. Muchísimas gracias por el espacio. Espero hayan disfrutado el programa. Muchas gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.